Muy buenos días, es un placer saludarles nuevamente, estamos aquí con un nuevo video y bueno, hablaremos de la relación de la educación entre la moral y la religión. Y bueno, para empezar tenemos que tener en cuenta que la moral se relaciona con la educación de diferentes ámbitos. Se refiere desde el comportamiento humano juzgado desde la perspectiva normativa, donde se establecen las normas, cómo actuar, en otras palabras, el qué hacer de distintas situaciones, cómo actuar, cómo poder ser mejor, cuál es lo bueno, cuál es lo malo. Y bueno, se relaciona con los beneficios, ya sea personal, pero también actuando de forma moral con los demás. Desde el punto de vista jerárquico, donde se establece la moral, puede estar en nivel más alto las teorías morales, como ser el utilitarismo, el institucionalismo, el emotivismo, y en el nivel más alto está la filosofía, donde también se relaciona con las teorías morales, y además en el nivel más bajo es cómo actuar de forma moral, cómo podemos establecer el respeto, cómo podemos ser responsables actuando de forma moral. Entonces en este nivel nivel más bajo están lo que es estas formas de actuar con moral. Bueno, al tratar de encontrar la relación entre la moral en el ámbito de la educación, surgen preguntas de interés filosófico que los filósofos de la educación y los filósofos de la moral tratan de responder. ¿Cuál es la relación entre la educación y la moral? ¿Es una relación necesaria, por ejemplo? ¿En qué es esencial la moral para la educación? ¿Cuál es su aporte? ¿Cuál es su significado? ¿Qué contenido moral se debe incluir en la educación para que haya un significado importante? La moral entonces realiza su aporte cuando ayuda a la educación y a las disciplinas que se imparten a que tengan un valor moral positivo y que sobre todo sean muy valiosas y puedan ayudar a entender más la función de la moral. Podemos decir que la educación consiste en tres formas. Puede ser que, ¿cómo se llama? La matemática, la ciencia, la estética. Y a partir de ellas tres se han desarrollado diferentes concepciones. Pues de las matemáticas tenemos la álgebra, tenemos la física, la química, todas esas que se importan de ella. Y de la ética podemos decir que ya está lo que es la educación cívica y todas esas clases. Entonces la educación moral, ya la moral trata de dar un significado que, por ejemplo, los docentes estén llamados a usar, por ejemplo, esos contenidos que sean valiosos para la moral, bueno, para la educación, que esos contenidos ahí es cuando se utiliza la moral, que cuando estamos enseñando una disciplina, sin saber, sin darnos cuenta, podamos inculcar valores, podamos, no por decirlo así, que hay una disciplina donde digamos vamos a la clase de la moral, sino que en cada disciplina se inculca un poco de la moral. Eso tenemos que tener mucho en cuenta. Bueno, entonces la educación moral involucra el conocimiento, bueno, de las normas, de las reglas y hacia otros aspectos, pero además involucra incitar a quienes lo educan, o sea, al maestro, actuar también dentro de esas mismas reglas o normas. Bueno, es aquí donde muchos docentes ya existen teorías como la de Piaget, la de Corbett, en el cual nos enmarcan desde la conciencia moral y la vida intelectual. Se desarrolla, por decirlo así, en diferentes etapas y bueno, lo cual nos permite que el niño educado poder no solamente conocer o saber lo que sabe, sino también saber por qué lo hace. Esa es la función de estas teorías. Bueno, es aquí donde los filósofos morales, dentro aquí está ellos, donde tienen la función de poder ayudarle, principalmente a los docentes, a proporcionarle un esquema de razonamiento en un caso que puedan cuestionarse alguna regla que haya impuesta en el centro educativo. Entonces actuar con un juicio moral. Bueno, esto no es malo porque se daña de esta manera,
por ejemplo, si se cuestiona la empatía, o sea, al actuar con empatía, usted puede responder no. Vamos a actuar con empatía porque de esa manera somos solidarios, ayudamos a los demás, no solamente vemos nuestra forma individual, sino también la de los demás, actuamos con gratitud. Ahí estamos respondiendo, por decirlo así, alguna situación que se cuestione. Que se cuestione por qué esta regla, por qué esta norma está impuesta en el centro educativo, ya que muchas veces muchos niños, por ejemplo, yo no voy a actuar porque no está impuesta en esta regla, o no ven el cartel, por decirlo así, impuesto con esta regla, pues se cuestionan. O también, incluso las que están impuestas por decirlo así, en un cartel, se cuestionan. Entonces, esto es lo que le ayudan los filósofos, tratan de darle cómo poder argumentar algún juicio cuando se cuestionen estas situaciones. Entonces eso es lo que ayuda. Bueno, vemos que es muy importante el valor de la moral. En sí no es una disciplina, sino que va impuesta ahí en cada disciplina, esos juicios morales importantes que son fundamentales en un centro educativo, en un salón de clases. Bueno, en conclusión, para ir dando ya redundancia a lo de la relación con la moral y la educación, bueno, la moral no se considera parte del currículo, no una disciplina tradicional como las matemáticas, como la educación cívica, todas esas asignaturas, sino forma parte fundamental de la educación en general, pero no se enseña de forma como asignaturas o forma independiente, sino que se lleva a las escuelas mejor de una forma, por decirlo así, informal, aprovechando una situación, doy un consejo, le ayuda a actuar de forma empática, le ayuda a actuar de forma respetuosa al niño, entonces no se da de forma independiente, sino que ahí aprovechando. Bueno, ya la relación entre la moral y la religión, se dice que muchos educadores dicen que se debería de enseñar en el compendio educativo con lo que respecta a la educación, dado que esta última, lo que es la religión, es sumamente moral. Pero tenemos que tener en cuenta, aquí es donde muchos ateos dicen yo actúo de forma moral y no creo en Dios. Entonces se cuestiona esto. Pues podríamos decir de una mejor manera, por decirlo así, que se puede conocer mucho de la moral, actuar con moral, no necesariamente porque creo en Dios o no necesariamente porque voy a la iglesia o porque dependo de una religión, sino que puedo actuar de moral no de forma independiente, o sea, actúo con moral, soy buena persona, ayudo a los demás, pero no creo en Dios. Entonces no depende de mi religión el actuar de forma moral. Es aquí donde se juega el papel de la moral con la relación con la religión y también la educación, porque se puede actuar con moral sin conocer a Dios. Y aunque sabemos que todo lo que está relacionado con Dios es sumamente moral, es sumamente bueno, es como la esencia de la moral, pero en la educación es difícil relacionarla, aunque se debería, dicen algunos docentes, no está a criterio, esto está a criterio de quienes deseen, ¿verdad? Inculcarla como una disciplina, que forme parte del currículo básico, lo que es la asignatura de la religión. Aunque, bueno, ya si como les decía, aunque si la religión ocuparía un lugar en el plan de estudios, en la enseñanza, el contenido enseñado podría ser no verdadero, podría estarse cuestionando, pero lo que requeriría sería un compromiso. O sea, la persona que se está educando tiene que tener un compromiso de lo que se está enseñando de forma religiosa, no ha sido comprobado, sino que requiere un compromiso en creer. O sea, aquí es donde se usa el creer, o sea, yo creo y que esto es verdad, aunque no haya evidencia, se crea. Entonces, se cree. Bueno, entonces esta relación ya entre la educación y la religión
se vuelve como algo secundaria. Por eso ya se dice que la educación es laica, por decirlo así. No está, en decirlo así, no está implantada en el currículo la religión, ya que por esta manera muchos no estarían de acuerdo, porque por ejemplo dependen de muchas religiones, o tampoco no se requiere mucho compromiso también de parte del docente como del joven que se esté educando, porque voy a enseñarle en creer en Dios, voy a enseñarle estas doctrinas, esta ideología, entonces se implementa. Pues entonces aquí es donde cuestiona este papel de la religión y se dice que no se debería de incluir porque esto se requiere compromisos bueno, la educación muchas veces se cuestiona por evidencias, y es donde aquí, donde esta relación entre la filosofía moral, entre la filosofía y la educación, donde la filosofía moral trata de estudiar estas preguntas, de dar respuesta, que la moral es importante, es fundamental, pero no es una disciplina, y la religión no se puede implementar porque también se puede actuar de forma moral aunque no se crea en Dios, pero también la educación, ya la educación religiosa, se requiere de compromiso de apartes, de ambas partes. Del que está educando requiere compromiso, estoy comprometido con Dios, voy a enseñar esto de forma de que los mandatos de Dios. Entonces existe esta relación, pero muchas veces se cuestiona. Entonces no es algo que está comprobado. Y se dice que la educación debe de ser laica por esta manera, porque no, cada quien elige, existe esa libertad en la educación de cada quien elige, pero la moral en cambio en la educación es fundamental, aunque no sea de forma independiente, pero está inculcada en cada una de las asignaturas. Ya va en estas concepciones, ya va en las matemáticas, ya va en la ciencia, ya va en la ética. Entonces es muy importante. Esto ha sido este último video, bueno, es penúltimo video de las clases. Hemos aprendido mucho, sin duda alguna, en lo de que es este papel de la religión y la educación, porque muchas veces tendemos a confundir que la religión debe ir inculcada en la educación, pero evitamos que la educación debe de ser laica. Muchas gracias y feliz día a todos.